buen principio de año y que termine mejor de como empezó. Ya sería una gran Está, ventaja. está muy bien. Mira, Oscar, yo creo que es conveniente analizar por qué la presidencia de la República está haciendo lo que está haciendo desde hace unos cuantos días. La palabra fentanilo ha contaminado terriblemente las relaciones de México con los Estados Unidos. Indudablemente. El gobierno de los Estados Unidos acusa al gobierno mexicano de exportar a través de los carteles de la droga que están infiltrados en ambos países, una sustancia tan peligrosa que le ha costado la vida a cientos de miles de personas en las calles de sus principales ciudades. Por cualquier gran ciudad de los Estados Unidos que tú camines, te vas a encontrar tirado ahí a un chavo de 25 años intoxicado de fentanilo, que lo más seguro es que se muera en 2 o 3 horas más. El problema de la sobredosis y todo esto. Entonces, el gobierno mexicano se defiende diciendo que ese no es un problema de nuestro país, que la adicción es un problema de los adictos y los adictos viven allá. Y que si son adictos es porque su mamá no los quiere. Al menos eso decía otra persona que no viene al caso mencionar. Bueno, pues yo pensé que la Constitución General de la República solamente servía para prohibir los vapeadores, pero ahora ya vi también que sirve para normar las relaciones internacionales y para que cualquier extranjero que participe en algo sedicioso en contra de México, que fomente algo que vaya en contra de nuestra soberanía o que auspicie alguna colaboración para, bueno, hasta para un golpe de Estado, pues será castigado con la mayor fortaleza que la ley permita, es lo que acaba de proponer la Presidenta de la República. Y bueno, yo me pregunto si la Constitución es aplicable para los extranjeros que hagan lo que ella dice que es punible en México, pero que lo hagan desde los Estados Unidos, como por ejemplo lo hicieron quienes secuestraron al señor Zambada. Vamos a suponer que estas modificaciones se pudieran aplicar retroactivamente a lo que pasó en agosto del año anterior. ¿Qué les van a hacer? Vamos a entrar a los Estados Unidos a sacarlos, se los vamos a pedir, porque cada vez que les pedimos algo a los Estados Unidos, nos lo niegan. Ellos piden todo, y si no se los das, fuerzan las cosas para que se las concedas. Si ellos declaran que los cárteles de la droga y del crimen organizado son organizaciones terroristas, de inmediato cambiamos la Constitución para que a los terroristas se les aplique la prisión oficiosa de manera preventiva, pero prisión al fin. Rafael Cardona, bienvenido con tu cristalazo. ¿Cómo estás? Muy buenas de lunes. Carlos, buenas noches a todos. Pues, ¿cómo ves el asunto del buque Cuauhtémoc? Es un asunto que tiene que deslindarse. Pues mira, a mí me parece que la desgracia que ocurrió con los jóvenes cadetes que están, bueno, que todavía ni siquiera se han graduado, que son estudiantes, y son los mejores estudiantes de la Marina los que siempre quedan seleccionados para hacer esos larguísimos viajes de 8 aprendizaje y entrenamiento. Sí, se están casi prácticamente un año recorriendo muchos puertos del mundo y aprendiendo todas las maniobras náuticas en diferentes corrientes y climas y puertos con características pues muy distintos unos de otros. Es, digamos, la gran universidad flotante de la Armada de México. Y para la gente de la Marina es un orgullo haber pasado por el buque Escuela Cuauhtémoc, que siempre llega empavesado y con los jóvenes
haciendo saludo ahí en los mástiles, sosteniéndose de los cordajes. Estaban y en justamente los trinquetes, despidiéndose. despidiéndose. En Y fin, estaban en, muy, los travesaños. todo es muy festivo, todo es muy, muy lleno de simbolismos náuticos, con todas las banderas que significan cosas que ellos conocen en su idioma, de banderas y de señales, y, en fin, todo esto. Junto a eso hay una sola verdad en el mar. El responsable de una embarcación es su capitán. Si tuvo una falla mecánica, es responsabilidad del capitán no haberla advertido a tiempo. Si tuvo una responsabilidad humana, es responsabilidad del capitán no haber supervisado al personal. ¿Por qué? Pues porque esas son las leyes del mar. El capitán, que es el que lleva la vida de todos, es el responsable. Una persona que conoce muy bien ese barco, que por cierto vive en Acapulco y estuvo hablando con todos los tripulantes y todo, antes de que partiera en esta singladura que tan mal terminó, me comentó ayer que al parecer uno de los sistemas de encendido de la reversa de los motores, porque es un velero que además tiene motores, se había atascado y no se dieron cuenta hasta que lo quisieron accionar y que ahí se... En fin, yo creo que es obligación del gobierno de México y también obligación del puerto de Nueva York que cada quien dé su propia explicación y peritaje de las cosas. No nos vayan a salir con que fueron los pernos del puente de Brooklyn. Yo quiero destacar que hay dos elementos que no cambian en Michoacán. No importa el gobierno que administre la cosa pública en el estado de Michoacán. Lo único que importa es que el Estado es el mismo. El Estado Nacional de 2000 es el mismo Estado Nacional de 2025. Y la delincuencia es la misma de 2000 a 2025. Y haciendo una asociación muy rápida, esto quiere decir que el Estado Nacional no ha logrado en 25, 30, 40 o los años que usted quiera, no ha logrado derrotar al narcotráfico, al crimen organizado y a la violencia. Pero esta historia viene de mucho más atrás. En los tiempos revolucionarios, el Estado estaba controlado por un señor llamado José Inés Chávez, que era un bandolero, cacique, criminal. Y cuando no era en Michoacán la violencia religiosa, eran la violencia rural, el contrabando de madera, la explotación de los bosques, en fin, toda la historia de Michoacán es una historia de violencia acumulada. Ya estamos con diciembre en la puerta y como decía la canción, pues diciembre me gustó para que te vayas y ahí va. A tropezones, a trompicones, a la trompa talega. Y obviamente pues me estoy refiriendo, Pepe, a lo que acaba de ocurrir con la Fiscalía General de la República, pues cuya condición quedó maltrecha, creo yo, que por lo menos en lo que resta de esta administración. Ayer le pasaron por encima una trituradora, fue verdaderamente en ciertos momentos patético, en otros momentos hilarante, ver que no se pueda desarrollar un método de acuerdo con lo que la ley dice para desterrar a un funcionario incómodo, que es en lo que se había convertido el señor Gers Manero. De haber sido un aliado incondicional de la 4T cuando era un colaborador dependiente, orgánicamente dependiente del expresidente López, a un hombre que empezó a hacer algunas cosas en la Fiscalía General, pues que simplemente mancharon también, por lo que queda de esta administración y quizás otras más, el imaginario prestigio de honestidad de la Cuarta Transformación.
Y me refiero a estas enormes fraudes, ¿no? Lo que tuvo que ver con Segalmex, lo que tuvo que ver con el huachicol fiscal, con el huachicol comercial, con los miles y millones de litros de combustibles comercializados de manera ilegal en el país, a ciencia y paciencia de civiles, militares y todo lo que haya. Y entonces alguien, no sé quién, quizás haya sido una presencia celestial, ordenó que al señor, bueno, no solamente le quitaran el cargo, sino que lo sacaran del país. Y de preferencia, rapidito. Rapidito porque tenemos que empezar el año con borrón y cuenta nueva y vamos a hacer que esa fiscalía pues se convierta en algo que comprenda perfectamente los fines y los procedimientos de la Cuarta Transformación. Pero lo que vimos ayer fue un desastre de un gobierno con una notoria incapacidad para hacer algo tan simple. Porque lo más simple que tenían que hacer era no meterse con una institución que constitucionalmente goza de autonomía. A partir de ahí, todo lo que hagas está mal hecho. Si vas a atropellar esto, pues las cosas siempre te salen mal. Así de mal les salió la Comisión de Derechos Humanos y lo repitieron. Así de mal fue cuando extinguieron todos los demás órganos autónomos. Pero finalmente, cuando tienes una mayoría de ese tamaño, pues te das el lujo de crear una nueva forma de la excelencia.